En una época donde todo el mundo quiere ver a diferentes versiones de Spidey chocar entre sí, tenemos que repasar a dos de los eventos en los cómics del personaje que más han aprovechado esta premisa, aportando cosas diferentes y explorando de manera opuesta al multiverso de Marvel y Spider-Man. Por supuesto que me refiero a Spider-Man y a Spider-Verse, las dos historias más solicitadas cuando se habla del multiverso arácnido y que suelen dividir a los seguidores sobre cuál de las dos es superior. Por alguna razón, en la actualidad el mundo del entretenimiento se mantiene fijo con una tendencia, el multiverso. Al público le parece realmente atractiva la idea de ver chocar a diferentes versiones de sus personajes favoritos en algún punto de su historia, lo que ha llevado a un montón de medios a crear su propia versión del multiverso. Y a pesar de que en los cómics, como con Spider-Man, esta idea no es para nada nueva, teniendo algunos cuantos pasajes donde habíamos visto el cruce de diferentes versiones del personaje, que repasamos en otro video, por supuesto, los máximos exponentes de esta premisa los encontramos en dos historias, Spider-Man y Spider-Verse. La primera de estas llegó en el año de 2012 de la mano de Brian Michael Bendis, quien en compañía de Sara Pichelli desarrollaron una miniserie de 5 números que nos mostraba el cruce entre dimensiones del universo clásico de Marvel Comics con el universo Ultimate. Por vez primera, Peter Parker y Miles Morales compartían escena y el resultado fue verdaderamente bueno. Con el paso de los años, esta historia ha sido infravalorada debido al excesivo número de cómics que volvió a juntar a ambos personajes, inclusive ahora perteneciendo al mismo universo, pero hace 10 años marcaría el inicio de algo grande, el Spider-Verse. Peter Parker llega al universo Ultimate donde se encuentra muerto, teniendo que recurrir a Miles, quien apenas es un joven, para regresar hacia su casa. La historia apela más a la ciencia y cómo Mysterio logra desarrollar una máquina para transportarse entre realidades. El argumento es tan bueno y humano que terminaría inspirando películas como Into the Spider-Verse y a la misma Spider-Man No Way Home. 2 años después llegaría Spider-Verse, una serie de cómics que invadió el mercado desde finales de 2014 hasta inicios de 2015. Dan Slott aprovecha la premisa del viaje entre mundos que ya había tanteado en el videojuego de Shader Dimensions, pero ahora a gran escala. Así daría vida a uno de los arcos argumentales más extensos y ambiciosos de Marvel con Spider-Man. Conoceríamos a decenas de versiones de este y a sus máximos rivales naturales, los herederos. Esta historia en realidad no es tan original como muchos piensan, ya que retoma diferentes elementos mitológicos mostrados durante la etapa de Michael Straczynski, apelando más a un sentido mágico que intenta hacer de Spider-Man un ser mucho más complejo que un adolescente mordido por una araña radioactiva. Todo bajo una propuesta más ambiciosa que logró dar vida a personajes como Circo Spider-Gwen, jugando con el ese entonces superior Spider-Man y rescatando muchas versiones vistas en otros medios como el cine o la televisión, dando mucho del llamado fanservice a todos sus lectores. Por supuesto que Spider-Verse representó un enorme éxito de ventas para la editorial, dando el salto a videojuegos, la televisión y el cine. Hasta nuestros días el término Spider-Verse se ha vuelto tan popular que muchos dan por un hecho que es la mejor historia ligada al multiverso de Spider-Man. Sin embargo, Spider-Man a mi parecer sigue siendo una mucho mejor historia que Spider-Verse, siendo el cómic que realmente ha inspirado a ambas películas que han jugado con esta premisa. Una de las grandes diferencias que hay entre una y otra historia es justo su apego a la realidad. Como dije, Spider-Verse sacrifica demasiado su argumento en beneficio de ser espectacular, teniendo muchos pasajes innecesarios que no agregan nada a la trama, que con el paso de los cómics se va volviendo densa, teniendo un final bastante menos interesante de lo que uno habría pensado. Al tener una menor cantidad de libros que llenar, Spider-Man funciona de mejor manera en este apartado, dándonos una visión real de lo que Peter Parker experimenta una vez que llega a otro universo completamente diferente al suyo, haciendo que los diferentes personajes converjan de una forma más emocional. Podemos ver a Peter entrar en shock al ver viva a Gwen o enterarse que existe una versión de Mary Jane, pero al mismo tiempo disfrutar de cómo May logra ver a su sobrino en una edad adulta, algo que no podrá ver en su universo ya que ahí este ha muerto. Junto a estos elementos, en verdad se puede palpar la relación entre Peter y Miles, con el primero tratando de regresar a su universo y el segundo intentando aprender lo más que pueda de él, recibiendo una especie de bendición para que pueda continuar siendo Spider-Man. Todo bajo una atmósfera realista que bajo los lápices de Sara Pichelli es en verdad disfrutable de inicio a fin. Spider-Verse es básicamente todo lo contrario, ya que la gran cantidad de personajes inmiscuidos nunca se toman el tiempo para interactuar entre sí, teniendo problemas de otro tipo como el liderazgo y la toma de decisiones que conduce a los diferentes Spider-Man a tomar dos bandos.
Si algo demostró Dan Slott durante toda su carrera escribiendo al personaje es que no explotaba en absoluto a Peter Parker, y eso se puede sentir en esta historia, siendo muy atractiva visualmente pero nunca funcionando como un ensayo real de lo que significa ser Spider-Man. Es sumamente estimulante ver a todas estas versiones enfrentarse a rivales más fuertes que ellos, pero después de un tiempo comienza a sentirse cierta fatiga esperando un final que tarda demasiado en llegar. En términos generales, yo diría que son dos historias en extremo diferentes que apuntan a públicos opuestos. Si a ti te gusta la espectacularidad, las historias atrevidas y buscas pasar un buen rato leyendo un cómic de Spider-Man, Spider-Verse es para ti. Pero si por el contrario te decantas por historias mejor elaboradas que conduzcan a sus personajes a situaciones menos complejas pero mucho más emocionales, Spider-Man es el cómic que debes de leer. Como lo mencioné antes, después de una década de su estreno, Spider-Man me sigue pareciendo una historia mucho más sólida y mejor elaborada que Spider-Verse, teniendo elementos más personales, funcionales y mejor concebidos que explotan de mejor manera a sus personajes y el concepto mismo. Spider-Verse es un gran espectáculo de arañas que funciona por la ambición de su propuesta, pero se queda corta a la hora de explorar a su verdadero protagonista y personajes de apoyo, siendo el trampolín para diferentes historias que sí logran hacer esto posteriormente. Dos historias bastante entretenidas que rompieron el molde y ahora sirven de inspiración para múltiples proyectos. Sin embargo, dime qué piensas tú, cuál de estas dos historias es tu favorita y por qué, cuál leíste primero y qué es lo que más te atrae de ambas. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus cómics, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.